A ver si, bueno, cantemos las mujeres del 50. Hágale, las mujeres del 50. ¿Qué pasa en mi casa? ¿Qué pasa en mi casa? ¿Qué pasa en mi casa? Oye, las mujeres del 50 se calzaban con tacones, vestido hasta los tobillos, pero andaban sin calzones. Me enteré que don Dionisio es amante de mi esposa. Si yo pago los servicios, que compre la ropa. ¿Qué pasa en mi casa? ¿Qué pasa en mi casa? ¿Qué pasa en mi casa? Cali tiene un puente para los discapacitados, pero hay una cosa rara. ¿Qué? Lo hicieron muy bonito, tiene tremenda subida, pero no tiene bajada. ¡Ay! Se dice que en Colombia las personas van sufriendo con dolores muy profundos. ¿Qué? Pero reconozcan que para pasarla bien es el mejor país del mundo. ¿Qué pasa en mi casa? ¿Qué pasa en mi casa? ¿Qué pasa en mi casa? Oye, te digo que aquí en mi casa hay tremenda gozadera. Boleres y Candelaria, se formó la cosa buena. ¿Y las mujeres dónde están? ¿Y los hombres cómo van? Pégate a esta fiesta loca y no pares de bailar. ¿Qué pasa en mi casa? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? Lo que pasa en Candela. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? Lo que pasa en Candela. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? Lo que pasa en Candela. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? Lo que pasa en Candela. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? Lo que pasa en Candela. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? Lo que pasa en Candela. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? Lo que pasa en Candela. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? Lo que pasa en Candela. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? Ay, güey, ese final es una chimbo, ¿qué?